amigos, compañeros y amantes. Congreso para parejas. Una experiencia de aprendizaje y fortalecimiento de la relación mientras disfrutamos de la mejor atención. Del 3 al 6 de febrero de 2022. Hotel Estelar Manzanillo, Cartagena de Indias. Para mayor información visita nuestra página en internet www.guiamispasos.org. Cupo limitado. Muy buenos días, me alegra muchísimo saludarlos en esta mañana. Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021. Con mucho cariño queremos recibirles a todos ustedes que llegan a este espacio a través de nuestro versículo del día, que hoy trae una enseñanza extraordinaria para nosotros y nos lleva al primer libro de Samuel, al capítulo 17, verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Pues bien, estas son palabras de un fragmento, de una historia muy conocida por todos. La famosa historia de David y Goliat. David vencía al gigante Goliat, un hombre que lo superaba en tamaño, en fuerza, en entrenamiento militar, en los elementos que llevaba propios para la guerra, en fin, una lucha que parecía tener un destino y era la muerte de David. Y sin embargo, el final de la historia es todo lo contrario. David venció a Goliat. Pero recordemos que había un personaje del que no hablamos en este versículo, muy importante, era el rey de Israel, el rey Saúl. La verdad, el que tenía que asumir la responsabilidad de enfrentar al ejército de los filisteos y por supuesto al gigante Goliat. Pero ¿qué sucedió con Saúl? Pues nos cuenta la historia que Saúl, en vez de enfrentar y asumir esa responsabilidad, como pudo se escabulló, como pudo se refugió, incluso ofreciendo a su propia hija, a aquel que fuera capaz de salir y vencer al filisteo. Hizo todo lo posible por evadir su responsabilidad. Y esto lo único que logró, pues era que el pueblo de Israel, el ejército, cada vez se sentía más nervioso, cada vez más inseguros y obviamente que el desánimo caía sobre ellos hasta que aparece David. Pues bien, en esta historia, Goliat representa nuestros problemas, representa las aflicciones, representa eso que tenemos que enfrentar. Ojo con esto, porque los problemas hay que enfrentarlos. Los problemas hay que ponerles la cara. Cuando no lo hacemos, el miedo nos paraliza, el miedo nos quita las oportunidades de vencer, porque los gigantes se hacen pues cada vez más grandes, los gigantes se hacen cada vez más fuertes en la medida en que nosotros evadimos esa responsabilidad. Pues la actitud de David fue totalmente contraria a la actitud del rey Saúl. ¿Qué fue lo que hizo David? Y es lo que nos señala este versículo. Pues cuando el gigante corrió a la línea, dice lo siguiente, que cuando el gigante, el filisteo, se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y te cuento que me fascina leer este versículo, porque nada más espantoso que ver a ese gigante, muchos kilos de peso, la armadura, todo lo que tenía corriendo en contra nuestra. Y dice la Biblia que cuando David le vio venir, corrió, pero no hacia atrás, no para escabullirse, no para perderse de la situación. Todo lo contrario, dice la Biblia que David corrió pero a la línea de batalla. David corrió a enfrentar a ese gigante, al cual pues no podía evadir, al cual tenía que ponerle la cara. Pues bien, en este sentido, quiero decirles que cuando nosotros evitamos los problemas, cuando insistimos en huirle a los problemas, en no ponerle la cara a las situaciones, pues quiero decirles que los problemas se agrandan, los problemas se agigantan, los problemas se hacen cada vez
más grandes y espantosos, y entonces el miedo pues nos asalta, el miedo nos cobija, nos roba los sentimientos y los pensamientos, nos lleva al desequilibrio y nos lleva a tomar decisiones equivocadas y estúpidas. Los gigantes entonces se hacen más grandes. Perdemos tiempo, tiempo valioso, tiempo que deberíamos haber empleado en darle solución a los problemas, pues la deuda se agranda, la enemistad se hace cada vez mayor. A propósito, siempre le digo a las personas que tienen que sentarse y hablar con alguien cuando el tema es un tema delicado para aclarar las cosas. Vaya rápido, póngale la cara a eso, porque en la medida que hacemos silencio, damos la oportunidad a que nos hagamos y se hagan las otras personas una serie de películas y esquemas que finalmente se alejan de la realidad y hacen que el problema que se suscitó entre los dos pues cada vez se haga más grande y realmente no era para tanto. Y todo se dio porque no fuimos capaces de ir y poner la cara. Perdemos tiempo, les decía, tiempo valioso que podríamos utilizar para resolver el conflicto y en cambio avanzar hacia el progreso. Y cuando se trata de enfrentar a los gigantes, vale la pena que comprendamos algo que tenía clarísimo David. En primer lugar, hombre, que usted no va solo. David no se fue solo. David sabía que Dios estaba con él. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel, le dijo David al gigante Saúl. Y eso es algo que usted tiene que comprender. Usted no va solo. Dios es ese Dios que le soporta, que le sustenta, que le acompaña, que le dice tranquilo, vamos los dos. Vamos los dos. En segundo lugar, es importante que usted entienda, hombre, que si se presentó el problema, por gigante que sea, usted está dotado, capacitado para enfrentar ese problema. Todo problema, por grande que sea, tiene una salida y esa salida se puede encontrar. Y para enfrentarla y encontrar la salida, usted está facultado. Dios a usted le dio dones y talentos. ¿Ustedes creen que David fue simplemente con una oración y entonces esperando que el Señor mandara un rayo y matara al filisteo? No, David fue en el nombre del Señor, sabiendo que Dios lo acompañaba, pero David usó su capacidad, sus dones, sus talentos, sus recursos, lo que había aprendido. Era pastor de ovejas, sabía defenderse del lobo, del oso, del león. Era diestro en el manejo de la honda y con esos recursos, con una vara pastoril y con la honda y 5 piedras lisas que escogió del arroyo, pues con eso se fue a enfrentar al gigante. Es decir, entendió que estaba facultado para enfrentar la situación por difícil que pareciera. Y eso es algo que usted tiene que tener en cuenta. No va solo, está facultado. Los problemas, por grandes que sean, se pueden resolver. Siempre, todo problema tiene una solución y esa solución hay que encontrarla. Y usted está dotado para enfrentar esa situación. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es el gigante al que no has querido enfrentar? ¿Cuál es ese gigante al que le huyes? ¿Cuál es ese gigante al que simplemente le temes y estás dejando que pase el tiempo? Que ese tiempo vaya acrecentando el miedo, el pánico, haga que ese gigante se vea más grande de lo que realmente es, perdiendo tiempo valioso, estancado, en vez de avanzar. Identifícalo. Y cualquiera que sea ese gigante, una conversación, la situación económica, que hay que ponerle la cara, lo que sea, enfréntalo hoy en el nombre del Señor, porque Él está contigo. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: Dios mío, en esta mañana me acerco a ti y me acerco, Dios, entendiendo que hablas a mi corazón y hablas a mi necesidad. Por supuesto que hay gigantes enfrente de mí que muchas veces trato de evitar, como el avestruz, que cree que metiendo la cabeza dentro de un hueco en la tierra, con eso los problemas dejan de existir. Y la verdad, Señor, los problemas están ahí. Y entre más tiempo pasa y yo no los enfrento, más se agrandan, más fuertes se hacen.
pierdo más tiempo, Señor, pero hoy he comprendido que tú vienes conmigo, así como David lo entendió, que tú eres el que hace de mí grande, fuerte y capaz para hacerle frente al más poderoso de los gigantes enemigos. Te doy gracias por tu compañía, te doy gracias por ayudarme, te doy gracias por haberme implementado, porque sé que tú me has dotado, me has implementado, me has dado recursos y tú jamás pones un problema sin que yo sea capaz, sin que yo esté capacitado para resolverlo. Por eso, Señor, hoy me levanto con la firme decisión de ir a poner la cara a la situación e ir a enfrentar, Señor, al gigante por grande y poderoso que parezca. Ahora te pido la bendición para vivir este día, orando en el nombre de Cristo Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, muy bien, pues de esta manera les invito, vamos a levantarnos y vamos a ganarle la batalla al gigante, independientemente del que sea, independientemente de lo fuerte que parezca. Recuerde que Dios está con nosotros y nos ha dotado para enfrentarlos. Bueno, muy bien, y con esto también les quiero recordar a todos los caleños y vallecaucanos que este sábado 30 tenemos una cita presencial. Nos vamos a encontrar en Le Salón, Centro de Convenciones, ubicado en la calle Quinta, número 8401. A partir de las 5 de la tarde es nuestra reunión presencial. Allí los espero con el propósito de darles un abrazo, de compartir un mensaje de la Biblia, de tener un tiempo de oración y sobre todas las cosas de ser felices dándole gracias a Dios. Te invito a que compartas este video si te ha parecido importante, y mañana tenemos de nuevo una cita muy temprano para conocer el mensaje de Dios a través de nuestro versículo del día. Dios los bendiga, que la pase muy bien.